Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Bueno, damos la bienvenida a, a este nuevo webinar eh, desde el Instituto de Ciencias para la Familia y específicamente de la licenciatura en Ciencias para la Familia, que ya nos estamos mal acostumbrando a tener siempre gente interesante que nos viene a hablar. En esta oportunidad, José Manuel Domínguez, para nosotros es un orgullo que haya estado, que haya dicho que sí y quiera acompañarnos. Así que le voy a dar la palabra a Alejandra Moreira, profesora también nuestra, para que presente a José Manuel y modere este webinar. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, José María, y bienvenidos a todos a este webinar. Como decía José María, realmente es un gusto contar con José Manuel, que es una persona muy dedicada a las familias, así que bueno, agradecemos mucho que esté aquí. Él está casado, es padre y es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Instituto da Familia de Orense y del Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein. Es director del Instituto Internacional de Acompañamiento también y director del Máster en Acompañamiento y Coaching Matrimonial y Familiar de la Universidad Católica de Ávila. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económico y Social de la Universidad Francisco Victoria de Madrid y aparte es profesor en áreas vinculadas a filosofía, psicología, antropología filosófica, y colabora en distintos másters. Así que, además de sus 70 libros publicados, así que realmente es un gusto escuchar un poquito de eso que habrá en esos 70 libros y particularmente esto del Family Fullness, que nos da mucha intriga, así que ya te dejo la palabra, José Manuel, para que nos cuentes un poco de qué trata. Bien, pues buenos días. Para mí es muy emocionante estar con todos vosotros en esta mañana. Algunos lo verán por la tarde o por la noche. Gracias, José María. Gracias, Alejandra, porque has sido la que has mediado para que sea posible este encuentro. Y bueno, es decir, tiene que yo personalmente me siento muy ligado a Argentina porque, de hecho, le contaba antes a José María que mis propios abuelos se conocieron en Buenos Aires, aunque son gallegos, pero estaban allí los dos, se conocieron y ya vinieron para acá a tener el resto de la descendencia, con lo cual pues, podía haber sido argentino perfectamente. De hecho, algo tengo de argentino. Bien, les voy a hablar desde muchos años de estudio, de investigación, pero también de práctica diaria en acompañamiento de familias y matrimonios. Y la perspectiva que proponemos es la de este neologismo familyfulness, que no tiene que ver con el mindfulness, sino que es una perspectiva que podríamos decir en clave positiva. Vamos a ver. Habitualmente los orientadores familiares, los mediadores familiares, los que trabajan con familias, los terapeutas familiares, siempre tienden a prestar atención a las disfunciones, a lo que va mal. Se comunican con dificultad, tienen carencias, este varón tiene carencias en habilidades sociales y no trata bien a su esposa. Vemos que tienen trastornos de comportamiento porque no se relacionan con habilidad. La perspectiva en la que nos situamos, que es en el fondo la de la psicología positiva, es fijémonos en lo que sí va bien, en qué elementos de la estructura de la antropológica de la familia y del matrimonio sí lo hacen bien. Si yo tengo esta vela apagada, diré qué pena, está apagada, qué haremos para encenderla, necesitamos elementos para encenderla, y me lamentaré y mostraré lo mal que está esta vela. Pero si tengo esta, que efectivamente está medio truncada por la mitad, pero tiene luz, voy a partir de la luz que tiene y ya veremos el resto cómo podemos ir a más. Es decir, que la estrategia fundamental es ampliar la luz que haya y no combatir la oscuridad que haya. Eso es un poco la perspectiva del familyfulness, dicho de una manera rápida e intuitiva. Vamos a partir, por tanto, de dos cosas que ya hacen bien en esta familia o en este matrimonio y segundo,
en qué medida responden ya en positivo a su estructura antropológica de matrimonio y de familia. Por tanto, es muy bueno tener un esquema, primero la habilidad para descubrir lo bueno. Cuando viene aquí un matrimonio, señalo aquí porque tengo aquí justo delante la sala donde les acompaño y estoy visualizando un montón de parejas, de matrimonios que vienen. Cuando un matrimonio viene enfadadísimo, yo lo primero que les pregunto no es para hacer una anamnesis, un recordatorio de lo que tienen mal, porque si me cuentan, si se centran en contarme lo que les apena, les aqueja o les tiene enfadados, terminarán hiriéndose más. Voy a retraumatizarles. Pero si les pregunto, oye, ¿cómo os conocisteis? ¿Qué era lo que vistes de bueno en él? ¿Qué vistes de bueno en ella? Cuéntame sus mejores cualidades. De repente comienzan a sentirse bendecidos por el otro y comienzan a fijarse en lo bueno. Y ese es el punto de partida. ¿Qué de bueno tenéis? Pero para esto hace falta fijarse en la estructura, de una familia. Tener esta mínima antropología bien clara. Y como no, esto es una webinar, por tanto tiene que ser ágil, en vez de darles una clase de antropología filosófica del matrimonio, que es mi especialidad, por cierto, lo que voy a hacer va a ser ponerles una metáfora. Miren, de alguna manera, el matrimonio sería, y la familia, como esta guitarra. Cada uno de nosotros es una melodía. La melodía de la mujer podría ser esta. Ahora voy a interpretar la melodía del varón. Muy bien. ¿Qué pasa si uno ambos? Si logro no una fusión, sino un encuentro amoroso donde suenen a la vez, siendo cada uno quien es, pero apoyándose mutuamente y creciendo mutuamente. ¿Sería algo así? Pero cuando ocurre este encuentro, de modo natural, este encuentro les hace fecundos. Es decir, dan de sí, pero dan de sí desde un sentido determinado que les hace crecer, que sería la partitura. No simplemente interpretan cualquier melodía, sino una melodía que se conjuga entre sí. Cuando crecen, surgen, se hace fecundo este matrimonio. Cuando ocurre esto, a lo largo del tiempo, si se cuidan, si tienen esta acogida y donación mutua, van a más. Justo esto es lo que tenemos que localizar en cada matrimonio que nos viene. ¿Cuál es la melodía de ambos? ¿En qué puntos suenan armónicos? Segundo, ¿cuál es su partitura? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su sentido? ¿Qué valores tienen comunes? ¿Cuál es el ideal que ya comparten? Tercero, ¿en qué han podido crecer? Después, claro que hay sus dificultades, pero nos situamos siempre en clave positiva. Es decir, señores y señoras, ladies and gentlemen, lo último que haríamos con un matrimonio es proponerles un DAFO, o no sé cómo le llaman en Argentina, es el acróstico Foda. FODA. Es que en Sí, gallego pasa no que en sé qué es. España no suena bien.
no suena ni en portugués ni en español suena, o sea, ni en España suena bien, suena otra cosa, pero bueno, sería, ya se entienden ustedes a qué se refiere la cosa, ¿no? Un DAFO, pero bueno, FODA, que sería, cuéntame tus debilidades. Vaya hombre, o sea, han venido aquí con sus quejas, sus lamentaciones, y ahora digo, cuéntame las vuestras debilidades. Ahora, vuestras amenazas, vaya por Dios. Y ahora, cuáles son vuestras fortalezas y vuestras oportunidades. Frente a eso, nosotros proponemos en el acompañamiento, en el Family Fullness, pues cuéntanos tu BAFO. BAFO es, ¿cuál es vuestra vocación? ¿Qué estáis construyendo juntos? Si tuvieses que escribir el titular que os definiese, un titular de periódico positivo, que os definiese qué diríais que es lo positivo que tenéis, que habéis construido, aunque estén reñidísimos, cuéntame eso. Segundo, ¿qué valores, V de vocación, VA de valores? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo importante que compartís? Pues los hijos, la pasión por tal línea ética, política, religiosa, fenomenal, os une eso. Y ahora, desde ahí, ¿qué fortalezas y qué oportunidades os llevan a eso? Porque no toda oportunidad es una oportunidad para mi vocación y mis valores. Entonces, tengo un punto de discernimiento. Bien. Criterios generales que seguimos bajo esta perspectiva del Family Fullness a la hora de acompañar matrimonios, familias. Primero, independientemente de cuál sea el conflicto que traen y cuál sea la historia que traen, nos vamos a situar en el presente, en el aquí y el ahora, porque ya hemos comprobado que habitualmente preguntarles por cómo fue la cosa, cuándo empezó, qué os dijisteis, tal, y que saquen todos sus trapos sucios, todos sus dolores, solo produce más dolor. No damos un paso adelante. De la primera sesión de encuentro con nosotros tienen que salir con esperanza. Entonces, hoy, contadnos hoy cómo estáis. ¿Cuál es la situación de hoy? Porque no queremos que se incrementen las culpabilidades, los echarse en cara. Segundo, no le vamos a hacer preguntas, pero la única que no les vamos a hacer es el por qué. ¿Y por qué estáis así? No. Ya que estáis aquí, ¿para qué estáis aquí? ¿Para qué estáis así? ¿Qué os dice vuestra propia situación? El para qué. Es decir, miremos hacia adelante y no hacia atrás. Miremos hacia adelante. Esa es una clave de donde estamos. Después, tenemos que frente al coaching, por ejemplo, que el coaching que tiene grandes virtualidades, pero es muy pragmático y quiere pues, dedicarse a analizar la situación ideal, nosotros lo que queremos es que resuelvan la situación, pero no somos solving problems. La perspectiva es, vamos a tratar de perfilar qué es lo importante para ti. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo que el ideal de vuestra vida, por lo que estáis dispuestos a desviviros, por lo que habéis luchado? Y entonces, ese va a ser como el marco o el horizonte hacia el que vamos a tener siempre en cuenta. No se trata de hacer soluciones pragmáticas para evitarme dolores de cabeza, sino dar pasos constructivos hacia lo que es su propio ideal. Después, nuestras preguntas tienen que estar orientadas siempre a buscar soluciones, no a indagar el por qué, sino para qué pasa esto o qué estáis haciendo para mantener esta situación. Por cierto, no solemos hablar de problemas porque casi lo consagramos como problema. Y después, siempre les proponemos que nos digan un paso concreto en el cual se acercarían algo, muy poquito, a mejorar la situación. Para eso, lógicamente, tenemos que el primer paso, antes del trabajo con el conflicto en sí, es fortalecerles. ¿Y cómo trabajamos ese fortalecimiento? Fijaos que hemos dicho, vamos a focalizarnos en lo que ya tienen de positivo para darle aire, porque eso, para darle volumen, eso va a ser el punto de apoyo. Pues primero, vamos a preguntarle por sus fortalezas, la de unos y las de otros. ¿Qué hacen bien? ¿Qué les gustan a unos de otros? ¿Qué podemos decir de bueno unos de otros? ¿Qué valoramos?
incluso les invitamos a agradecer unos a otros, a decir lo bueno unos de otros, el famoso trono de bendiciones que se emplea en coaching, ¿no? La práctica de la bendición, es decir, llevarles al punto de reconocer, de cambiarles la mirada para que reconozcan todo lo positivo que tienen en ellos, para que vean todo lo positivo. Segundo, que vean sus fortalezas como comunidad, como matrimonio, qué hemos hecho bien, porque habitualmente vienen con la lamentación de lo que han hecho mal o peor, de lo que el otro ha hecho mal. Decía Martin Buber, filósofo, que cuando hay una discusión de matrimonio, uno suele ver lo que ha hecho el otro más que lo que ve él, cuando el primer paso lo tengo que dar siempre yo. No puedo esperar a que el otro dé un paso para el reencuentro, ¿no? Después, otra cosa que ayuda mucho en un matrimonio, en una familia, el hábito de celebrar éxitos, celebrar con ellos cada pequeño éxito. Estoy acompañando hace ya 2 años a un matrimonio con muchísimas dificultades porque ambos fueron abusados sexualmente durante uno 15 años, otro 20 años, llegaron muy heridos al matrimonio, dificultades de todo tipo, físicas, psicológicas, sexuales, afectivas, porque claro, el punto de partida era muy dañado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Una fiesta cada sesión para celebrar, pero celebramos con café, con pastelería, les regalamos una botellita de vino de Ribeiro, que es muy rico aquí en Galicia, o sea, lo que sea, no, pero de verdad que les hacemos fiesta y le recibimos todos y tal, porque es un acontecimiento cada pequeño paso que dan, porque si no, lo que les devuelve a una persona, a un matrimonio, a una familia, a una persona que lleva tiempo en crisis es: yo no puedo con esto siempre es así, esto va peor. Han caído en la victimación. Y es el punto primero con el que tenemos que compartir en el Family Fullness. Es buscamos la plenitud, no compartir lo negativo, eso se irá recolocando, sino promover lo que te hace pleno, lo que os hace pleno. Bien, después, sobre todo, ¿qué es lo que os une? ¿Cuál es vuestra llamada? ¿Cuál es vuestra convocatoria? ¿No? Y les invitamos, dado que somos seres narrativos, les invitamos a narrar un nuevo capítulo de su vida, el capítulo que quieren a continuación. Les enseñamos a narrar en lo que llamamos la narración autobiográfica positiva, que consiste en lo siguiente. 1. En vez de contarme lo negativo que te está pasando, cuéntame cómo esto que te está pasando es ocasión para cosas buenas. Pues fíjate, me ha venido me quedé en la carretera con un atasco no pude llegar, pero gracias a eso pude escuchar a Juan Sebastián Bach, o pude escuchar jazz, smooth jazz, que me encanta, y tuve un momento de chill out, qué maravilla, ¿no? Oye, me enfadé mucho porque mi esposo llega tarde, pero gracias a eso me di cuenta de cuánto le echo de menos y lo necesito. Es decir, hazme la lectura positiva de lo negativo que te pase. Segundo, contaos esto negativo que me estáis contando como si lo estuvieseis contando dentro de 20 años como una anécdota de vuestro crecimiento. Esto vale para cualquiera de nosotros, cualquier encrucijada de nuestra vida que estemos en un mal momento, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, encerrados y tal, y ahora lo contamos como una anécdota. Pues fíjate, yo estaba en mi cuarto, yo por ejemplo estuve en una habitación meses porque tuve COVID reiterado y no salía de mi habitación. Oye, leí como nunca. Y entonces ahora lo cuento como anécdota, ¿no? Como anécdota. Graciosa. Pues fíjate, y cuento lo bueno que saqué de eso. No es que lo malo pase a ser bueno, no, pero es que siempre, todos sabemos que gracias a dificultades hemos crecido. Nadie. Y por eso, cuando llegan un matrimonio, una familia con una crisis seria, de pata negra auténtica, les damos la enhorabuena, porque sabemos, por experiencia, que la crisis es un kairos, es un tiempo de gracia, es la oportunidad de crecimiento. Cuando un matrimonio, una familia, una empresa nos dice: uy, aquí no hay problemas, aquí todo va bien, un centro educativo, una cátedra, no, aquí nunca hay problemas, malo. O están ocultando algo grave y se están tragando, lo cual es peor, o se están mintiendo. Y además no van a crecer. Nadie crece en periodos de bonanza, sino cuando hay que
afrontar dificultades. Ahí es cuando surge la creatividad. Pues vamos a ver cómo lo hacemos a presupuesto cero. Esto es lo bonito, ¿no? Bien, después, en función de lo bueno que tienen, ya les preguntamos, ¿y ahora cómo podemos trabajar para mejorar? Y entonces ahí descubrimos que tienen que mejorar en comunicación. Por ejemplo, los mensajes tú, porque tú eres, porque tú siempre, tú nunca, pasarlos a un mensaje yo. Me gustaría estar más tiempo contigo porque disfruto mucho de tu presencia y cuando no estás así me siento triste. O quizá tengan que mejorar en su tiempo de convivencia o mejorar. Bueno, ahí detectaremos las grietas que pueda haber, las grietas. Muy bien. Entonces, una vez que hemos fortalecido y establecido sus puntos fuertes y cuál es el horizonte de plenitud al que quieren ir y lo han visualizado, ahí sí les preguntamos, por ejemplo, en una familia, por los 4 o 5 aspectos que podemos llamar de family building, de construcción familiar. Elementos que sabemos que son mejorables en todas las familias, en la mía también. Yo soy padre y soy abuelo y estoy todavía aprendiendo, ¿no? Todavía estoy aprendiendo a ser padre. Lo de abuelo ya es más fácil. Bueno, primero, que haya... El primer punto es que tiene que haber en toda familia, igual que en música hay un grave y un agudo, tiene que haber el grave y el agudo. Si tenemos 2 notas muy cercanas, por ejemplo, esto... Está bien, pero si esto... Está bien, pero... Está mucho mejor. Tiene que haber 2 figuras y en todo caso figuras de autoridad, figuras que afirmen su posición como proponiendo, dirigiendo, marcando qué es lo importante, qué es lo valioso, proponiendo normas, exigiendo y dando cariño. Y esas son las figuras de autoridad. ¿Cuántas veces encontramos figuras de autoridad diluidas por sobreprotección, cosa que no suelen ver los padres, o por ausencia de autoridad, donde el niño hace lo que le da la gana, o es uno el que tiene una cierta autoridad en clave de autoritarismo y el otro pues carece de ella? Bien, segundo, en toda estructura, una empresa, una universidad, un centro educativo, una familia y por supuesto todo tipo de comunidad, necesita tener muy claro el para qué. ¿Qué es lo que nos mueve? Y de eso hay que hablar. Hay que hablar de cuáles son nuestros valores religiosos, éticos, las experiencias centrales, qué es lo que en el fondo deseamos que se promocione en cada uno de nosotros, cómo el propio amor de la familia es un valor central, y esto hay que hacerlo explícito y proponerlo. Y hay que preguntarle de ellos, porque a veces estamos tan sometidos al cronos, al voy corriendo al trabajo, vengo corriendo a la compra, hago el tal, no sé cuánto, preparo el trabajo para mañana, hago un consulto, el laptop para la noche, para preparar el día siguiente, que no hemos tenido el encuentro gozoso con el otro, no hemos entrado en lo esencial, en el kairos. Y igual que el corazón tiene que tener sístole, cuando empuja, y diástole, donde se recupera, la vida de toda comunidad y de una familia, igual que la tuya y la mía particular, necesitamos tiempos de sístole, de trabajo, de empujar, de producir, que es bajo el cronos, y la diástole del kairos, del respirar, del encontrarnos, de vivir los lenguajes del amor, del servicio, las palabras de amabilidad, de bendecirte, de dedicarte un tiempo para ti en exclusiva, dejándolo todo. Mi amor, puedes venir un momento, aunque esté viendo la serie más apasionante de Netflix, lo dejo todo y me voy con alguien que me acaba de llamar por mi nombre y vivo un auténtico encuentro donde alguien me necesita, debo hacerme presente, ¿no? Entonces, objetivos y valores claros. Tercero, normas claras. En toda organización y en toda comunidad hacen falta normas claras. Le preguntaré por qué normas han puesto. Mirad,
nuestra experiencia es que un porcentaje altísimo de los problemas de comportamiento, incluso al final con manifestaciones psicopatológicas de nuestros adolescentes y jóvenes, es uno, por o sobreprotección o ausencia de cariño, y dos, anomia, ausencia de normas. Se ponen con el celular, con el móvil, con el celular sin límite de tiempo, a cualquier hora, en conexión para ver lo que les da la gana, cualquier youtuber, ya a partir de la primera comunión, 7, 8 años. Aquí, por ejemplo, ahora en España estamos con las cifras de que un 10% de los niños de 8 años ya ven pornografía dura. Y claro, los problemas psiquiátricos, ya no psicológicos, son brutales, por desorganización del comportamiento. Y eso es la punta del iceberg, ¿no? Normas claras. ¿Cómo normativizamos las cosas fundamentales? El cómo nos respetamos, qué se espera de nuestro esfuerzo, horarios. Siguiente tema, la comunicación familiar. La comunicación fundamental. Ganar en el arte de la escucha y en el arte de la pregunta. La escucha, porque comunicar no es decir muchas cosas a otro. Oye, sácame el pollo que voy a hacer un asadito, y tú vete por las patatas, oye, no sé cuánto, tal, ¿qué tal las deberes? ¿Has hecho ya los homeworks? Ponte ahí tal. No, es escucho a los demás, estoy atento a su lenguaje no verbal, estoy presente, ¿no? Eso es fundamental. Y después, la calidad emocional. El cómo nos manifestamos el cariño, el cómo nos abrazamos, el cómo... Yo he estado, os va a parecer extraño, pero yo a veces he tenido que enseñar a algún varón a abrazar a su mujer con ternura. No sabía, o sea, ni decir palabras bonitas, ¿no? No se atrevía. Una vez a uno le dijo la esposa, dice, oye, Manolo, nunca me regalas flores. Dice, ¿para qué? Si aún no te has muerto. O sea, no veía la necesidad, ¿no? O cuando, pues aquí tuvimos a un matrimonio que él no sabía mostrar ternura, y entonces mi esposa le dijo, mire, por favor, ¿te puedes levantar? Entonces la abrazó, la tuvo así unos segundos, la otra se acurrucó, estuvo a gusto, y dice, ¿ves? Esto es lo que necesita su esposa pues varias veces a la semana. Y dijo el marido, pues yo no se la puedo traer varias veces a la semana. O sea, no caía en la cuenta. Bueno, esto es esencial. Dicho esto, y me quedan cosas ya para cerrar. La perspectiva es esta. La perspectiva es siempre hacia adelante, siempre hacia adelante y hacia arriba, hacia lo importante. Desde el hoy no miramos mucho atrás, y después descubrimos, estamos atentos a lo positivo, sabiendo que con que mejore uno solo una actitud va a mejorar el todo. Esto lo sabéis por la teoría sistémica. Pero estamos atentos más bien a los pasos que pueden dar. ¿Qué pasa si no pueden venir todos? Que vengan los que puedan, pero da un paso. En cada sesión se comprometen a un paso en positivo. Eso transforma. Como decía Karol Wojtyła, que es un filósofo polaco que tengo mucho, del que he aprendido mucho, que después trabajó en Roma de otra cosa, de 25 años, ¿no? Karol Wojtyła decía, al yo decidir, al actuar, al decidir una acción, yo me logro o me malogro. En cada acción que hago, yo me construyo o me destruyo. Por tanto, en cada sesión, en cada encuentro, nunca actuaremos simplemente como haciendo escucha. Eso, la mera escucha está muy bien, y hay que hacerla, para la evacuación emocional del matrimonio, de la familia, de la persona. Pero a continuación hay que retarle, hay que decirle, levántate, toma tu historia, toma tu camilla y echa a andar. Es decir, ¿qué vas a hacer por ti? Por tanto, lo que es opuesto al familyfulness es la victimación, el victimismo. No puedo hacer nada, soy así. No, porque seguro que en otros ámbitos de la vida lo han resuelto, han dado pasos y tienen ciertas habilidades, ¿no? Entonces, vamos a descubrir qué saben hacer, qué tienen de positivo, y vamos a ver cómo lo aplican a esto. Tú en tu empresa, cuando tienes una dificultad, ¿qué haces? Pues nos ponemos a hablar al equipo, perfecto, y aquí lo habléis con los hijos. No, aquí decido yo y tal. Claro, pero tus hijos que tienen 28 y 30 años, pues están un poco rebotados, ¿no? De modo que el trabajo de uno revierte en todos, y las disfunciones
que puedan tener la comunidad se manifiesta en uno solo, pero nunca hay uno solo que sea el culpable, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Primero, siempre una conexión emocional con ellos. Nos interesamos y nos interesamos por lo positivo, les rompemos esquemas. Les preguntamos por qué de bueno hay, qué de bueno han hecho, qué de bueno tienen, ¿no? Y después comenzamos un proceso de acompañamiento. Los pasos, bajo esta perspectiva, son qué sucede ahora, y aparte separamos el qué sucede de la interpretación de lo que sucede. O sea, ¿cuál es el hecho? ¿Cuáles son los hechos? Segundo, ¿qué es para vosotros lo importante? ¿Dónde queréis llegar? ¿Cuál es lo innegociable para vosotros? Tercero, ¿a dónde querríais llegar? Que sea coherente con esto. ¿Qué acciones proponéis hacer a nivel particular y a nivel comunitario? ¿Y cuál es vuestro compromiso para dar ese primer paso? Dando paso a paso, las grandes gestas se han hecho a partir de pequeños gestos y eso transforma. Pero solo en cada sesión, solo desatamos un nudo. Solo podemos desatar un nudo. O sea, en una sesión e incluso en un proceso de 8 o 10 sesiones de encuentros, no queremos solucionar la vida entera, pero sabemos que trabajando solo un aspecto, al final resolvemos todo. Voy a poneros el último ejemplo musical. Yo quiero hacer country, por ejemplo. Entonces, yo puedo decir, vamos a ver, vamos a dar un paso. Vais a dar hoy en la cuerda cuarta. Ya está. Y le digo, perdón, muy bien, en la cuerda cuarta. Ahora haced la siguiente 2 en la cuerda segunda. Siguiente paso, siguiente sesión. Algo, pero que decidan ellos también. Ellos dicen, queremos hacer country, vamos a hacerlo. Ahora 1 en la 3. Ahora 2 en la 2. Y ahora os comprometéis a repetir esto, vale. No vamos a complicárselo más. Más adelante diremos, y si añadís un ligado, al paso del tiempo, ese paso que han dado lo hacen propio, lo naturalizan y les empieza a costar menos. De modo que en cada sesión solo damos un paso, pero nos vamos dirigiendo desde sus habilidades. Si les encanta el country, no les voy a poner a tocar flamenco ni a tocar un tango. Y si lo que le apasiona es el tango, si yo tuviese un alumno, guitarrista, que lo que le apasiona es el tango, yo empezaría las lecciones de guitarra enseñándole tango, no música del Renacimiento español. Porque para lo que te apasiona, para lo que es importante para ahí, tienes fuerzas, tienes ganas. Y esa es la clave. ¿Qué tira de ti? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué te mueve? ¿No? Muy bien. Y por último, empleamos algunas herramientas, algunas técnicas especiales, como, por ejemplo, la que os he contado, el círculo de confianza, les pongo, es como la silla vacía de Jacob Moreno o de Perls, pero con varios. Les siento a cada uno y cada uno les siento a uno en un trono central y cada uno tiene que decir las cosas buenas del que está aquí. El que está aquí no puede replicar. Y después lo que esperan de él para mejorar y lo acoge. Y así lo hacemos uno por uno, ¿no? O, por ejemplo, el mapa emocional, que es una secuencia de frases incompletas que tienen que completar ellos. Les llevo desde el enfado. Entonces, no soporto de ti. Entonces, uno dice, no soporto de ti que siempre me lleves la contraria. Y otro dice, no siempre. No puedes decir nada. Ahora di tú, pues yo no soporto de ti que siempre estás con mala cara. Ahora, me cuesta mucho de ti, tal, pues me cuesta mucho. Pero poco a poco, me encanta de ti, te quiero pedir perdón por, temo que... me haces feliz cuando, y terminan abrazándose. Y en una sola sesión, es decir, hago con ellos procesos para que vean que es posible la comunicación, el cariño, la autoridad, las normas, para que lo experimenten. Y después
O sea, les propongo la experiencia y después lo practican. Son ellos los que se llevan, los que deciden qué hacer. Pero yo les propongo experiencias basadas, y ya termino con esto, en promover lo positivo. Lógicamente esto tiene, pues, esto os he contado en un solo flash la perspectiva general bajo la cual hacemos el acompañamiento familiar y matrimonial. Eso tiene 1000 herramientas, técnicas, procedimientos y el método, pero que os he esbozado. Pero quizá os haya despertado algún interés la perspectiva, que es la que tenemos en el Instituto de la Familia, en nuestro máster y en nuestras actividades. Es nuestra perspectiva con las familias, ¿no? O sea que estoy pues nada, ya quedo a vuestra disposición para preguntas, observaciones o lo que Muchísimas gracias, José Manuel. Aparte de tus dones como acompañante filósofo, hemos visto los dones como guitarrista, así que muchísimas gracias. Y en esto de la perspectiva que toma el instituto y que se toma desde el acompañamiento, hablabas de la antropología de la familia. Entrando un poquito en esto, ¿a qué te referías? ¿Qué sería esta familia como comunidad de personas que algo habías mencionado? Sí, vamos a ver. Uy, ese es el gran tema, este. Habitualmente, cuando se habla de familia, dice, bueno, ese será tu modelo de familia. Los católicos tienen uno, los anglosajones tienen otro, los latinoamericanos tienen otros modelos de familia. Hay tantos modelos de familia como familias. En España, por ejemplo, por ley, hay 30 no sé cuántos modelos de familia. O sea, bueno, esto es una locura, ¿no? Y entonces decimos, no. Esas son formas empíricas de agrupaciones familiares, que claro que sí, que todas son maravillosas, pero en su estructura natural antropológica, es decir, independientemente de nuestra voluntad, toda familia surge en su estructura es una comunidad de personas. Una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es un grupo de personas que unas son para otras un don, comunitas, viene de cum, unos con otros, y munus, que es un donum, unos para nosotros, y un onus, y un deber. Estamos en deber unos con otros. Es una estructura en la cual surge de un encuentro de acogida y donación mutua de un hombre y una mujer, que esta es la estructura, digamos, antropológicamente natural. Por supuesto, digamos, legalmente y socialmente hay otras formas, y estoy pues que tendrán que tener su legislación propia y su protección propia y fenomenal, pero la estructura originaria, natural de la familia es hombre con mujer. ¿Por qué? Porque es donde se da la máxima polaridad de la que he hablado antes en la música, y la máxima polaridad se da entre hombre y mujer. Nada más cercano a un varón argentino del siglo XXI, es muy cercano, pues, un chino del siglo IV antes de Cristo. Si son dos varones, hay una proximidad. Pero lo más opuesto, lo más estratosféricamente diverso a un varón argentino del siglo XXI es una mujer argentina del siglo XXI. Somos dos mundos espectacularmente distintos, pero espectacularmente enriquecedores cuando se da el encuentro. Por esa polaridad tan extrema, la complementariedad, el enriquecimiento es espectacular. De hecho, yo he estudiado mucho y hago mucho acompañamiento de personas con tendencia homosexual. Hasta en ellos hay polaridades. No son igualmente masculinos, igualmente femeninos. Hay uno que hace un papel más, dentro de los masculinos, más femenino y otro más masculino. O sea, hay como ese referente. ¿Por qué? Porque la polaridad es enriquecimiento. Y cuando hay homogeneidad absoluta, si yo pregunto a cualquiera de los que estéis casados, ¿cómo es tu matrimonio? Y diréis, uy, somos muy distintos. Menos mal, eso es lo bueno. Eso a veces nos lleva a la incomprensión, pero ahí está la riqueza. Después, cuando hay acogida y donación mutua, hay una estructura natural que es, primero, el encuentro amoroso, que da lugar a una unión, no a un mero vínculo, es una unión. ¿Qué es unión? Es una entrega mutua donde nuestras biografías, nuestras almas y nuestros cuerpos quedan unidos. ¿Qué es unidos? Vamos a construir la misma historia. No significa fundidos, sino que, porque cada uno tiene a su vez su propio sonido, ¿os acordáis? En esta guitarra, este sonido y este.
son dos melodías de Bach, por cierto, muy bonitas, pero cuando las junto, cuando se unen en su polaridad grave-agudo, es espectacular, parecen más de dos. Bien, la unión de hombre y mujer es fecunda, da de sí, primero en ellos, en el amor. Después está llamado a vivir un sentido. ¿Cuál es el sentido? El propio amor. Cuando viven el amor dan de sí y son fecundos. La fecundidad no es solo en los hijos, aunque fundamentalmente, no solo en los hijos, la fecundidad es en todos los órdenes de la vida. Son fecundos porque su amor revierte en otros. Pero por ser seres biológicos, esta fecundidad revierte primero en la paternidad y la maternidad. ¿Puede un matrimonio sin hijos ser fecundo? Claro, y es familia. ¿Por qué? Porque hay una fecundidad, por ejemplo, cuando un matrimonio se dedica a acompañar a otros matrimonios, se dedica a la investigación como los esposos Curie, cuando se dedican a la pastoral, cuando se dedican a la investigación, al estudio, a las obras sociales, a una iglesia, son fecundos. Por tanto, están dando de sí desde su amor. Es maravilloso. Pero el modo primario, habitualmente, aunque no tiene por qué ser así, digo que no tiene por qué ser así, por ejemplo, en los casos de que no haya fertilidad. Pueden no poder tener hijos y pueden adoptarlos o orientar hacia otro lado. Si hay fertilidad biológica, también vienen los hijos. Pero entonces ya no es una función meramente biológica, sino que es una función antropológica. Te conviertes en padre y madre, lo cual es espectacular, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la estructura? Es un hombre y mujer que unidos son fecundos, se convierten en padre y madre, que por cierto, la paternidad y la maternidad son fundamentalmente espirituales. Por eso, a los sacerdotes, por lo menos en España, le llamamos padre. No, también en Latinoamérica, padrecito, ¿no? Y a las abadesas, a las monjas, madre. Es más, es que tienen que vivir su paternidad y su maternidad espirituales. Y es espectacular, ¿no? Bien, también los padres y madres biológicos deberían, no todos lo hacen. Una vez que ocurre esto, surge el hijo. Por tanto, a la estructura padre, o sea, hombre-mujer unidos, padre y madre, se une la paternidad y la maternidad, una nueva estructura. Después, si viene otro hijo, la fraternidad, otra nueva estructura. Y esas estructuras diádicas, el conjunto forma la comunidad familiar, que es de un dinamismo espectacular, porque a veces nosotros también en Family Fullness, sin acompañamiento, solemos, oye, vamos a analizar qué diada es la que pueda estar queriendo mejorar algo, porque no siempre es el esposo-esposa, pueden ser madre-hijo, puede ser hermano-hermana. Entonces, en ese sentido, la familia no es clan, no es grupo de convivencia, no es mera asociación, es comunidad de personas con esa estructura interna que brota de lo biológico y de la estructura antropológica para la que estamos hechos. Es apasionante el panorama, ¿no? José Manuel, muchísimas gracias. Esto que decís de la familia como comunidad de personas y espacio de encuentro donde cada uno hay una estructura. Y hay dos preguntas en el chat un poco vinculadas a eso. La primera tiene que ver con cómo hacer, por ejemplo, un padre que le da el celular a hijos de 14, 15 años y tiene hijos más chicos, como de 9, que ven en otros celulares, o bueno, en su propia familia o en compañeros de colegio que sí tienen celulares, algo que es malo para ellos, ¿no? Pero dice, ¿cómo encaramos la charla de evitar ver el celular de sus amigos? O sea, ¿cómo encaran esa charla donde ellos se sienten quizás distintos? Pues bueno, en primer lugar, los padres tienen que, cuando uno descubre, a mí me gustaría, eso es para otro webinar o para un curso, los efectos devastadores cognitivos, emocionales del abuso de las nuevas tecnologías. Sabéis que a nivel mundial el 17% podemos hablar de adicción de la población joven a las nuevas tecnologías, también los adultos. Mirar en bienestar digital, en ajustes, el tiempo que habéis pasado hoy con el celular. Alguno se quedaría asombrado. Entonces, hay que normativizarlo. Entonces, se puede establecer en casa unas normas claras. El celular solo es a partir de los 14 y cuando se sale fuera o solamente los fines de semana. Yo en todo caso animaría, dado los efectos que ya sabemos que tienen,
por ejemplo, el aturdimiento cognitivo, si está uno estudiando, está el joven estudiando y un WhatsApp, una entradita, pim, pim, ay, mira, un reel, mira, en el TikTok, los shorts, tin, 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 el scroller, pim, 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 y vuelvo al estudio, pim, pim, y te vuelve a sonar, que me llaman, Esto es imposible, o sea, el aturdimiento cognitivo y la baja productividad intelectual es pasmosa. Por ejemplo, se sabe la conexión directa entre el uso de esto 2-3 horas diarias al día y la hiperactividad en los niños y jóvenes. Ya está investigado y comprobado. Ya se sabe que el relacionarse fundamentalmente típico de los adolescentes a través de esto y no en contacto directo produce atrofia hipotalámica y dificultades incrementadas para el encuentro, para las habilidades sociales de encuentro. Es decir, yo explicaría a los hijos, primero, los padres sería bueno que se informasen, que saliesen de la inocencia ingenua de la neutralidad del aparato, que claro que es muy interesante, todos lo tenemos, pero para poner normas bien claras como en todo lo demás. Es decir, en esta casa no se bebe alcohol hasta los 16, o no se bebe tequila hasta los... Bueno, ustedes beben tequila, pero... bueno, a lo mejor sí bebe alguno tequila, pero no se bebe alcohol hasta los 16, no se sale hasta los... Muy bien, pues en esta casa no hay celulares hasta los 14 o 15, y después, al llegar a la noche, se ponen en la cajita donde... y los adultos tenemos que dar ejemplo también. Es decir, no solo es la norma, sino que vale para todos. El wifi o el wifi lo apagamos a tal hora, o en todo caso, esto va a la cajita y donde se ponen todos. ¿Por qué? Porque si no, ya saben que los adolescentes se van a quedar mandando los últimos WhatsApp y viendo las últimas redes, el Instagram, hasta las tantas de la noche, y va a ser lo primero que van a consultar cuando se despierten. Lo cual ya se sabe también que van a tener un sueño mucho más de peor calidad. O sea que informarse, poner normas, a ser posible bastante restrictivas, por supuesto, durante la semana poner el celular cortarlo a cierta hora para todos, así se puede uno ver una película de Ricardo Darín todos juntos, que sería una maravilla, y después es el actor preferido de mi esposa, y por ser él no le tengo envidia, pero en fin. Y después, y durante la semana también con restricción. No se le pueden llevar a la cama. Hay cosas que son de sentido común. No, durante el tiempo de estudio, no celular. Es que lo necesito por si me llaman. No, aparte. Porque ya se ha comprobado, por ejemplo, lo del aturdimiento cognitivo, la pérdida, el switch off, switch on, que es el efecto cerebral de desconectarme de una cosa para conectarme a otra. Cuando yo leo en un libro, estoy pasando páginas y estoy switch on, concentrado. Si de repente me llaman, switch off, atiendo y vuelvo. Pero si cada 30 segundos me suena una campanita, clink, 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 es terrorífico porque estoy completamente apagando. Entonces termino, tras una hora de estudio, estoy agotado y no se me ha quedado nada. Entre otras cosas porque la memoria a corto plazo no ha podido asimilar nada. Es decir, si os contase, sería abrumador. Entonces, José Manuel. Sí. Sí, no, te iba a comentar que claro, es muy interesante cómo lo planteás desde esto de integrar a toda la familia, ¿no? Con esos propósitos que tienen y que van descubriendo también en el acompañamiento. Y en un momento de tu charla también hablabas sobre esto de los lenguajes del amor y cómo se habla mucho de esto que propuso Gary Chapman, de los distintos lenguajes del amor. ¿Qué lugar ocupa en la familia el afecto verbal y físico? ¿Es algo que se puede prescindir? ¿O cómo lo podemos integrar con esto que te decías también de Wojtyla? Spitz es un psicoanalista de mediados del siglo XX. Escribió un libro que se llama El primer año de la vida de un niño. Y ahí cuenta cómo, entonces en China sabéis que se prohibía tener un segundo hijo, solo se podía tener uno. Y además, como si nacía niña era muy caro porque tenían que pagar una dote para que se la llevasen, preferían tener niño porque el niño traía a la nuera a casa, trabajaba la nuera y ganaban una dote. Entonces, esta es la sociedad china. Entonces, hubo un montón de abortos femeninos y sobre todo de niñas abandonadas. Entonces, en China se creó unos orfanatos espectaculares para niñas. Aún en España se siguen adoptando niñas chinas. No hay niños, son niñas todo, ¿no? Bien, el resultado fue que
con unas enfermeras, unas nurses de primera formación, espectaculares, con alimentación extraordinaria, y con un índice de mortandad del 20%. Y los que no morían con una tasa de retraso intelectual también del 15-20%. ¿Pero qué pasaba? Pues se descubrió claramente, cuando no hay afecto físico, cuando no te pasa alguien, sea tu madre o tu abuela, o sea, la vecina del cuarto, que te tenga en brazos, te abre, te acaricie, no puedes tener un desarrollo psicomotriz y afectivo natural. Es más, te puedes morir. Pero además, es que esta necesidad básica la tenemos toda la vida, toda la vida. El ser abrazado. Es más, cuando rechazamos el abrazo, puede ser por razones educativas o por las heridas que tenemos, con lo cual es muy sintomático. Pero la necesidad de abrazar y ser abrazado, de que te digan lo bonito, bonita que estás, que te bendigan, que te digan lo bueno, que te den besos, que te tomen de la mano, es fundamental para la estabilidad psicológica de toda persona. Somos seres de contacto, el tacto es el más primitivo de nuestros sentidos y el más inmediato. Entonces, el acariciarse, el dar la cercanía. Claro, también los abusos que vienen por aquí son los más terribles, ¿no? Y después que nuestro lenguaje sea de agradecimiento y bendición. Esto es fundamental para el equilibrio. Cuando no se da esto, vienen personas con muchas carencias, jóvenes, adultos, matrimonios con carencias. Por eso, no basta que una pareja tenga relaciones sexuales con frecuencia, está bien, pero más importante, fijaos, más importante es que haya ternura física diaria, que se tomen de la mano, que se den una caricia, que digan qué bonita estás, que él te prepare el desayuno, que te prepare el asadito ese tal y como te gusta a ti, que te prepare el yogurcito con esos frutos secos que te vuelve loco, que te dé el besito por la mañana. Eso, y en eso, por ejemplo, al menos en España, los varones no estamos educados para eso. Con lo cual, mal para unos y mal para otros. Entonces es una reeducación fundamental, porque es una necesidad, ¿no? Y José Manuel, desde esta óptica se puede aplicar el Family Fullness incluso en casos o en personas donde hay violencia intrafamiliar o demás. Digo, acá hay una pregunta en el chat de Denise que quería preguntarte explícitamente eso, ¿no? O sea, cómo llevar esta concepción a quizás ese tipo de situaciones. Sí, pues de hecho las acompañamos con nosotros con frecuencia. Primero, cuando hay violencia intrafamiliar, los agentes de la violencia, por ejemplo, no siempre es así, pero el varón está tan acostumbrado a actuar así que ya está cauterizado, no se da cuenta de eso. Pero ese hombre que actúa así, seguro que tiene, aspectos muy positivos, muy incluso tiernos de su personalidad, tiene experiencias de haber sido tratado con cariño y podemos, tratando con él, hacer referencia a sus experiencias positivas de cuando ha sido querido con cariño, cuando ha sido tratado con cariño, y cuál es el efecto en él de eso. Entonces, de repente se da, y después cómo puede mejorar en eso, en palabras, en acciones. Nunca podemos acusar, porque tú eres un maltratador, ahí ya se acabó el acompañamiento, sino que a veces es un proceso por el cual la persona va descubriendo que es demasiado hosco, que es demasiado violento, que entonces uno puede ser por sus heridas, que le lleva a actuar así, pero en todo caso siempre hay que reforzar qué de positivo tiene, porque el más duro de los hombres, de los varones, más endurecido, más sanguinario, tiene un corazón con aspectos de ternura y ha experimentado la ternura. Hay que recuperar, hacer un análisis de esa ternura que a lo mejor tuvo con su madre, con alguien, y hacerle caer en la cuenta de qué experimentó entonces y cómo puede hacer eso él por otros a los que quiera, ¿no? Y entonces poco a poco va cayendo en la cuenta, ¿no? Ujú. Sí, aquí en el chat, José Manuel, te comparto Sí. que tenemos un montón de preguntas que, bueno, por un tema temporal no vamos a llegar a que puedan ser respondidas todas. Les comento a quienes participan que enviaron recién al chat los links para que ustedes puedan también acceder y encontrar más información del método que enseña José Manuel, que una de las preguntas, por ejemplo, era dirigida a cuál es la diferencia con el counseling. Y poder profundizar un poco más en este enfoque. Y también te comparto, José Manuel, que aquí posiblemente haya muchos alumnos de la licenciatura en Ciencias para la Familia, orientadores familiares, counselors,
y preguntarte un poco cómo crees que cambiaría o impactaría este enfoque, no solamente en el acompañamiento familiar, sino en todos los ámbitos relativos a las familias, cómo cambiaría nuestra sociedad quizás pensando, ¿no?, a largo plazo, cómo podría llegar a cambiar. Mira, en Argentina los niños juegan a un juego, o jugaban, o jugabais, que era que uno le vendaban los ojos y tenía que agarrar a alguien en la habitación y averiguar quién era. ¿Existía ese juego? Aquí le llamamos Sí, la sí. gallinita ciega, pero no sé cómo se Sí, llamará en Sí, Argentina. sí, 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 sí. sí. Bueno, cuando agarrabas a alguien y le tocabas y decías, ¿eres Antonio? No. Luis, no. No. Después de muchos noes, te empezabas a desanimar. Pues, me da igual, pues ya no. O si llevas mucho tiempo sin agarrar a alguien. Entonces, cuando en cualquier ámbito un adolescente que siempre ha recibido riñas de los padres, correcciones en rojo en los exámenes, ha reprobado exámenes sistemáticamente, él comienza a pensar de sí que es un desastre, se empieza a autoetiquetar de modo negativo y ya no es que tenga baja autoestima, es que tiene baja filautía, se deja de querer. Mm, Ahí comienza el desastre de esta persona. Por eso, el bendecir, agradecer, promover lo positivo de cada uno. Por ejemplo, imaginaos que uno de vosotros, yo creo que varios de ustedes son profesores, un alumno le entrega un examen en blanco, sin nada. Puede decir, pero qué desastre, en blanco, así nunca vas a pasar esta asignatura. Decir, oye, qué bien, qué limpieza, qué bien has puesto tu nombre y ahora vamos a ver cómo podríamos todavía mejorar y poner algo de contenido, porque yo he visto que te interesas mucho por el Boca Junior. Ah, sí, sí, claro, el Boca. Oye, y cuéntame. Entonces, enganchar y alabarle lo positivo, o sea, porque es ahí en valorar lo positivo, en lo que se llama una percepción de autoeficacia, en aquel aspecto que se te da bien, lo que te hace crecer. Yo os confieso, yo de pequeño, claro, soy español, aunque casi nazco argentino, pero soy español. Bueno, pues en España el fútbol es como en Argentina, la locura. Aquí un niño que sea torpe en el fútbol es un paria, es como en la India el paria, el último mono. Ese era yo. Entonces, ¿qué hicieron conmigo? A mí me insultaban de pequeño porque yo era malísimo con el fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué me hicieron? Mientras mis compañeros jugaban al fútbol, a mí me dieron una guitarra para que aprendiese, para que hiciese algo. Y después hice la carrera de guitarra, ¿no? Entonces, aquello fue para mí salvador, porque yo decía, yo soy un desastre porque no sé jugar al fútbol, pero cuando descubrí que era capaz de hacer música, dije, oye, ya valgo para algo. Entonces, poner el acento en algo bueno que tengas es el punto de apoyo para trabajar tus oscuridades. Esto, incluso a nivel terapéutico personal, los que seáis terapeutas de vosotros, esto es clave, esto es clave. ¿Qué de bueno hay en ti? Y vamos a promover lo bueno y acrecentar lo bueno. Vamos a fortalecerte. Después ya llegará el intervenir en esa herida que te está limando, en esa herida que os habéis hecho, pero eso es posterior. Primero fortalecer, después trabajar la herida. Cuando te van a operar del menisco, lo mejor no es que te operen y después con muletas vas andando, no, es fortalece tus piernas haciendo cuádriceps, monta en bicicleta, te pones cuadrado y después sales de la operación dando saltos. Primero fortalecer. Cambia todo, también en terapia, ¿no? Muchísimas gracias, José Manuel. Fue Gracias. un gusto escucharte y compartir con todos los que aquí están, así que te Pues agradecemos muchísimo. gracias a todos y a todas. Para mí es una felicidad estar presente con vosotros en Argentina. Y Alejandra, muchísimas gracias. Un gusto, muchísimas Gracias, gracias. gracias Gracias, Alejandra por gracias la a todos. presentación, gracias José Manuel por acompañarnos y gracias José a todos María, los que gracias. nos acompañaron, ¿eh? Y un fuerte abrazo y obviamente que José Manuel se ofreció para otros webinars, así que cuidado que lo vamos a tener que contactar, ¿eh? No, no quedan muchas opciones. Muy bien, muy O si no, para un bien. concierto, también podría ser. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un Gracias. fuerte abrazo a cada uno. Muchísimas Gracias. Hasta gracias. luego. Si me permiten, les dejo la bendición. Cómo no, Padre Sergio? Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. 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 Un gusto verlos.